Nos movemos, señoras y señores, claro que nos movemos, hacemos flexiones, elongamos y estamos para arrancar en este viernes 22 de octubre del 2021. ¿Qué programa tenemos hoy, jirafa? ¡Uy! ¿Qué programa tenemos hoy? Porque tenemos los clásicos de los viernes, por supuesto, que son, por ejemplo, las arengas. Para abrir el programa del día de hoy, si necesitas arengas en este fin de semana para hoy, porque tenés un examen, porque tenés que recuperar un amor, porque simplemente necesitas una arenga, ya te esperamos en el 47756688 y acá te vamos a arengar, acá te vamos a pedir. Dale. Esperamos eso, porque hoy tenemos discoteca, porque la ruleta ya está con Pablo Fábregas y de ahí saldrá el género que tiene cada uno que musicalizar. Yes. Señoras y señores, gran fin de semana se viene. ¿Por qué? Porque ya está el Chacal, Matías Lertora con nosotros. Bienvenido, Chacal. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir, Chacalito. Un amor. Hoy viene derecho en zapatillas también. Le Qué quedó pendiente crossover. una salida y dijimos que venga hoy. Y viene hoy derecho en zapatillas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿No querías? Sí, siempre quiero. A ver si se lo decías en la cara todavía. No. Hoy vamos a jugar al pasapalabra. Me encanta. Sí, y el agregado de hoy es que si gana Pablo, como siempre pasa, la prenda la va a tener que hacer el Chacal Matías Lertora. Bien. Me parece justo. Y Mirá lo si que gano te yo, digo. Bien. que hará 5 o 6 partidos que no gano, Es cierto. Sí. cual Atlanta, Y ayer perdiste con Juli también. ayer perdí. ¿Qué me está pasando, no? Hizo esa carta. Si no gano yo, la prenda la va a tener que hacer el Chacal Matías Lertora. Excelente. ¿Ok? Me parece Así justo. que Qué atento, democrático, Chacal. me encanta. Atento, Chacal. Bien, me gusta. Si empatamos, la prenda la va a tener que hacer el Chacal Matías Lertora. Nada de vejaciones fuertes. Nada. no. Tenemos que pensar la prenda. no. Y estamos acá para esperar las arengas, Julieta Luciana Pink. Sí, muy contenta. ¿Mañana tenemos punto caramelo o no? Mañana tenemos Punto Caramelo, claro que sí, después de Urbana Play Club. Muy bien. Con Sofi Martínez y Martín Bachiller nos dejan la pantalla caliente. Muy bien. El éter caliente. La pantalla y la radio también, por supuesto. la pantalla y el Somos una éter. radio multiplataforma, estamos reagrandados con eso. Súper agrandados. 104.3, estamos en nuestro canal exclusivo de YouTube, Claro. de Twitch, Nos en mudamos. KZO, Aparte todos los contenidos que querés volver a ver o te perdiste, lo ves a cualquier hora. o los escuchás en Spotify también. Exacto, Dejate de la verdad joder, que está dale. bueno. Mañana viene Hipnótica, los chicos de Hipnótica iban a estar haciendo también homenaje a Charlie. Mañana va a ser el día de Charlie, el Charlie Day. Mañana cumpleaños Charlie García, 70 años cumple Charlie García mañana. Mamita, qué día tan emotivo. Mañana hay una fiesta en el Teatro Colón, toca Fito Páez. Fito con su banda y con la orquesta del Colón, lo tuvimos al director esta semana. Y mañana hay un recital Tremendo. de su discípulo directo. Claro, que se va a poder ver también, ¿no? Para Sí. todas las personas que no Por supuesto. puedan estar. Sí, y recién avisaron que va a haber una pantalla en el Parque Centenario también y en otro lugar que ahora me van a confirmar que no recuerdo. Lo que quiero decir, digo... Perdón, pero esto no se transmite también por VA. También por Buenos web. Aires, Pero punto tal vez lo Rafa. querés ver al aire libre. Como era en el Tienes razón. Mundial que hacían, ¿cómo se llamaban las El pantallas? Fan Fest. El Fan Fest. Sí. El que Charlie algunos se Fest. fueron hasta Brasil solo para verlo en el Solo el Fan Fan Fest. Fest. Pero tenía bueno. otro sabor ahí. Decisión objetable para mí. Sí. Ponele. Discutible, sí. Claro que sí. Y bueno, con los años que Fito sea discípulo de Charlie, Fito y Charlie es muy ochentoso, los dos apodos, ¿no? Sí, claro. Fito y Sí, Charlie. claro. Con Es que los sus años, nombres Rodolfo y Carlos. no son setentosos, no son ochentosos. Y Rodolfo y Carlos son... Rodolfo y Carlos, yo no tengo amigos pará, Rodolfo y Carlos. Fito es del 63, por eso. Por eso digo, vos decís ochentosos éramos... Rodolfo y Carlos eran gente grande cuando se Claro. No, ochentoso cuando tenés uso de razón. Naciste por ahí en Claro. finales de los 60, 70, pero yo no conocí ningún Fito, ningún otro Fito. Yo conozco un Fito, pero no sé si se Yo llama conozco, Rodolfo. yo conozco. Yo conozco- Ojo la encuesta, si Yo conoces conozco- un Fito, yo conozco un ¿sí Fito. o no? ¿Conoces un Fito, sí o no? Espectacular. Le mando un beso a Fito. ya Que está. no vale Páez. No vale Páez, por supuesto. Fito sacó Ese- un disco que se llamaba Rodolfo. En una época Claro. sacó uno de solo piano, creo que era Y Rodolfo. Susana, No lo ¿qué le vendía dijo? porque la gente decía, ¿quién es ese? Susana le preguntó, ¿por qué Rodolfo? Bueno, pará, después está Barili, Bueno, que no le dicen raro. Fito, pero es Rodolfo. Ah, Rodolfo Varela. Claro, pero no le dicen Fito. No le dicen Más Fito. joven, me parece. Y Charlie García es del 51. Como podemos apreciar que mañana cumple 70. Wow. Claro. Carlos es de toda la vida igual. Sí, Pero ya bien. no nacen Carlos. No, pero hay yo mucho... No, no tuve tanto No, compañero pero Carlos. por ahí segundo Yo creo que nombre. sí, algún Carlos tuve. Raro Carlos, joven. Carlos Carlos. Diego Scott. Ahí tenés. Pero no. es de tradición familiar y le dicen Claro. Diego, además. Sí, Sí. Bien. Carlos. Y ayer le contaba a mi hija la historia, supongo que no me habrá escuchado. Claro, lo descubre Charlie García, Fito Páez, en la banda rosarina y dice, este pibe lo quiero para mí. Claro. Eh, Buenos rulos también. Buenos rulos, muy buenos. Y democracia. rulos. Y después le dijo, mandate solo. Por eso la idea de discípulo después de tantos años queda un poco desdibujada. Ya nadie se acuerda de eso. Pero... ¿Vos te acordás? Sí,
es su hijo musical, ¿no? Pero qué Bien. inmenso Charlie que Fito le rinde un homenaje. Impresionante, Por es favor. hermoso. Porque es Fito hermoso. es otro quien va Es a para tener su homenajear, homenaje. claro. Por supuesto, sí. ¿Quién es, Por un era- millón de hermoso. votos. quién es el Fito de Fito? Mateo. Pero Mateo Puede es ser. muy de acá. Muy de Digo, acá. alguien con más. Y no sé quién está en la mitad ahí. Porque claro, Mateo ya es muy joven, Mateo Sujatovich. No, Mateo es de una. O sea, se te viene de primera, sí. pero quiero decir, Uno en el alguien medio tiene que haber. con la cercanía, ¿entendés? Sí. Charlie y Fito tienen mucha cercanía en lo musical, pero también de 12 época. años. No, Sí. pero de época musical. Claro, sí, Hay que, sí, hay que sí. pensar en alguien de los 90. Hay que pensar en el. De pero, sacados. por ejemplo, No. de Yacimel. Claro. No, En realidad, en los 90 no, porque fueron muy contemporáneos ellos. claro. No es Alguien que no es haya arrancado en los 90. Alguien que haya sido contemporáneo de Fito a ese nivel. Al nivel No, Fito. No hay. Esos íconos ya no están. Spinetta ya no está, Cerati ya no está. Y aparte porque han de otro lado, ¿no? Sí. Cerati y Los Redondos fueron otra cosa. ¿no? Otra no, tribu. no vinieron de ahí, ¿no? No, nacieron la de ese tribu árbol. es Spinetta, Charlie, Fito, Calamaro, es una tribu. Claro. Y Spinetta no tanto, te diría, musicalmente. Bueno, me voy. No, Me voy. no te ya vayas, está. que hoy tenés función. Sí, hoy tengo función, señoras y señores, claro que sí. De acá me voy al teatro como en los viejos tiempos, Jirafa. Claro que hoy sí. volvemos al teatro, volvemos con Frágil en el Teatro Maipo. Recontra contento por eso también. A las 10 de la noche, la primera función. Así que gracias a la gente que se acerca. Y la locura de volver a hacer teatro que parecía imposible. Imposible. Parecía imposible. Y además galliné un poco, no quería volver. Y acá estoy, chocho, Sí. dormí una siesta, hace la diferencia. Claro. Así que muchas gracias a todos los que vienen hoy. Y ahí estamos por 6 viernes en el Teatro Maipo con Frágil. Re contento. Me voy para allá. Me voy ¿Y para vas allá a ahora. comer antes o después? Un sanguchito antes y Bien. después. Perfecto. Sí, un sanguchito antes y después. ¿Haces algún ejercicio teatral? ¿Calentás la voz? No, nada. Descanso. Camina desnudo por los pasillos. Camino ¿verdad? por los pasillos del camarín. Los pasillos. ¿Tenés del algo Maipo. en el camarín, algo tuneado, unas flores, una camiseta? No, Lino Patalano siempre te deja un regalito, te deja Lino. No estoy Así muy de que, acuerdo que sean 6. Bueno, ¿De 5 ¿No te o gustan 10? los números pares? bien. Para sí, hacer por más. una cuestión de calendario. Una No, cuestión de calendario. no estoy de acuerdo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? La primera arenga de la tarde. Hola. Insiste. Hola. Are. No, estoy desesperado. No. ¿Sí quién habla? Vale, Bienvenida, Vale. ¿Qué está pasando, Vale? tengo un pie roto. Es el cumpleaños de 11 años de mi hijo y se me caen 5 pibes a pijamada hoy. Vale. Claro, más que arenga, un refuerzo necesita. Y espera, Vale, ¿vos estás sola con tu hijo y los pibes? No, viene la familia también. Peor. Viene la peor, Claro. obvio que es peor. Y porque tenés que atender mucho. ¿Cómo Es se difícil. rompió? ¿Cómo se rompió ese pie, Vale? Me golpeé contra una cama. ¿Y se rompió? ¿Y estás Se ensellada? rompió. Ensellada. No me enyesaron nada, ando con muletas, todo un desastre esto. Vale, ¿y hay colaboradores en esa familia? ¿Hay gente que va a decir, no, dejalo, hago yo o no? Y posiblemente sí, donde me vean renguear un poco y digan, no, dejale a esta piba que se quede sentada. Claro. Pará, estás con muleta, no, No, hace no, falta que te pará. vean renguear. No, ¿cuánto hace que estás con las muletas? 2 días. Claro, todavía ni sabes moverte No. bien con las muletas. ¿Y cuánto queda? Y quedan como 20 días. Escúchame, clave. Yo usé muletas y al final se pone divertido cuando ya la tenés que entregar. ¿Es verdad que usaste muletas? Claro. No te apoyes. Juli, decime una cosa, Sí. de jirafa a jirafa te Sí. hablo, ¿eh? La muleta, ¿te tiene que cachar justo abajo de la axila? Porque a mí me quedan chicas. No. Algo que aprendí sobre el final del uso de muletas, y hay que decirlo, es que no tenés que depositar las axilas sobre, digamos, la almohadilla esa de la muleta. Listo, yo escúchame. pensé que me quedaban chicas. No, entonces. escúchame, la fuerza la haces con las manos en la tirita de abajo, digamos, en el la estante, agarradera esa. en la agarradera. Qué barbaridad. Ahí está la fuerza. Tu axila que no toque, porque si no después te duele ahí y estás haciendo la fuerza mal. Cuando aprendes eso, Te la sacan. claro, ahí te la sacan. ¿Vos, Qué ¿Vos voy a bien. poder hacer malabares en el semáforo? Yo creo que sí, anda comprando ¡Ay, vamos! ¿qué se tiran? ¿Querosén? ¡Valeria! Sí, querosén. Sí. Valeria, tu hijo cumple 11 años, Mi Valeria. hijo cumple 11 años. ¡Qué viejos que estamos, Valeria! Tu hijo Qué viejos cumple que 11. estamos. Yo soy Y una vos estás con cuarentona. muleta. Es un anticipo de lo que va a pasar, Valeria, en esta vida. Entonces mañana cuando llegue la familia, como le decís vos, cuando lleguen los adultos, le vas a decir, ayúdenme. Calmen ustedes a estos pendejitos que vinieron a invadir esta casa. ¿No ven que soy una boluda, que pateé la cama y que estoy ahora con muletas, que no puedo hacer Claro. nada? Yo ya lo parí a este pibe, yo ya lo crié, hice lo que Claro. pude. Llegó hasta los Encárguense 11, merezco una vida. ustedes. ¡Déjame hablar!
merezco una medalla. Así que encárguense de este cumpleaños de este pibe y yo me voy a puntanear con la muleta por ahí, por una Argentina mejor, democrática, social, justa y con un Atlanta en primera división. ¡Vamos! ¡Aplausos! Vamos, Valeria, todavía. Vamos. Escuchame una cosa, Valeria. Sí. La No, cuestión yo es- soy Valeria. No les des azúcar a última hora, llenalos de harinas y calefacción. Los deja tarados. No, Bien. hola, no. Es un buen consejo. Hace calor Es un hoy. buen consejo, ¿eh? Te los Pero deja hace calor. tontín, te los deja a los pibes ahí. Un beso grande, Valeria. Muy bueno el programa. Un besote, chicos. Los quiero. Chau, Y chau. nosotros a vos. ¿Alguna de las chicas tiene quita esmalte, no? Yo. Me lo olvidé. Qué machirula. No, porque acá no Qué se- machirula. no se pinta ¿Qué, el- los varones no podemos tener quita esmalte? No se pintan las uñas. Tal vez no me las pinto acá, pero tengo el quita esmalte. No, no te pintas A las ver, uñas. pregúntame. ¿No te pintas las uñas? Pregúntame. ¿No te pintas las uñas? Pregúntame. ¿Te pintas las uñas? No. ¿Viste? Nadie Tenés tiene, razón. ¿no? Quita esmalte, Yo me estoy con olvidé. el auto. si Hasta querés. ahora, Nadie. la encuesta. ¿Conoces un fito? No vale Páez. 43,3 sí conoce un fito. Mirá. Bastante, ¿eh? Montón. Bastante. 43,3, Alto, bastante, alto. bastante. Pablo Fábregas tiene algo sobre la puntualidad, que quiere decir seguro es agua para su molino. No, es para discutir. Es para discutir. A un señor en el estado de Randolph, Sí. Ajá. no importa dónde, le citan y le dicen, tu horario de trabajo es a las 10 de la mañana. El señor a las 10 de la mañana se presenta, Sí. Muy bien. se cambia, Sí. Muy bien. tarda unos 5 minutos en hacer eso. Ajá. Cuando llega a su puesto de trabajo, un compañero está ofendidísimo ¿Por qué? porque dice, me obligaste a estar 5 minutos de más. Entonces lo botoneó y lo rajaron al señor. El señor dijo, mi horario empieza a las 10, yo llegué a las 10. Sí. Si querés que llegue 10 menos 5, pagámelo. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso en este puntualidad país no que es- pasaría nunca. Hoy viene derecho. No, en realidad esto es como en la televisión. En la televisión te mandaban LPG. Sí. Te decían a las 8 LPG, yo no sabía qué era. ¿Qué es el EPG? Listo para grabar. Excelente. Entonces te decían 8 LPG. Vos tenés que saber cuánto tardás en cambiarte, que te maquillen. Está bien, pero vos no cobrás si por no hora. estás enfermo como yo, en que te peinen. Pero es distinto a los tiempos de cine, que es la citación. La citación, que es mentira. Si vas a trabajar en cine y te dicen a las 7, a las 11 con suerte empezás. Sí. Pero tenés que estar a las Pero 7 tenés que estar a igual. las 7. Porque Sí. si no llegás a las 7 te gritan. Está todo mal. Te gritan. Pero faltan 4 horas. Pero a las 7. Y a las 11 decís, che, vine a las 7. Te pido 1000 perdones, de mañana lo vamos Sí. a ver esto. Y mañana te vuelven a citar a las 7. Así. Pero bueno, Es lindo siempre el cine. peor es trabajar. Una vez la por pasé supuesto. muy mal con un no importa. Grabando casi peli. No, dando una película con un actor que se enojó mucho. Y sí, Oh. no, la verdad es para enojarse muchas veces. Mucho, estuvo muchas horas esperando para algo que le llevó media hora después. Sí. Y fue tremendo, tenía razón. Porque dicen, no, te cito mucho antes como para protegerme. Usa preservativo para Claro. protegerte. Sí, Pero ponete digo- un arnés. Sí, ¿Por qué no ponen inflables? por ejemplo, algo. Para que pases el tiempo. Sí, Eh. pero bueno, no, y además desgasta al actor. Si lo Desgasta citan 5 horas muchísimo. antes, está boludeando ahí, ¿no? Pero Sí, bueno. hay gente que está haciendo otras cosas también. Tampoco es tan grave, pero lo Sí, que es digo verdad. es, la espera te mata. Si podés achicarla, haceme la gauchada. Ahí está. No va a pasar. Señoras y señores, somos Vuelta y Media, tenemos discoteca. Quiero ver qué género le toca a Julieta Luciana Pink en el día de hoy, No en me este gustó. viernes 22 de octubre del 2021. No me ¿Qué gusta. género, jirafa? No me gusta. Músico, creo que es la primera vez que le A toca ver. indicada que puedo imitar. Qué bueno. Y Papo. Tiene. No Papo sé, ahí. no sé. Vamos a ver. Tenemos otra arenga en el 47756688. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Seba. No, Fernando Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Llamaste a M590 Continental. No seas así. Te estoy saludando a vos. ¿Qué querés? Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo andas? Daniel me llamo, man. Bienvenido. Daniel. ¿Y cuántos años, Daniel? 30 añitos. 30 años. Raro también, un Daniel joven. Sí. ¿Conoces un fito que no sea Páez, Daniel? Conozco un fito, un vecino Mira. mío, de hecho, mitad de cuadra. ¿Cuántos años tendrá ese fito? 35, pero... Mirá, Daniel Fito, en ese barrio se usan nombres viejos. Sí. Muy bien. ¿En qué barrio, Daniel? Yo soy de... Nací en Boedo, viví mi vida en Castelar y ahora me mudé a La Matanza con mi novia. ¿Y qué preferís, de Boedo, Castelar, Matanza? ¿Con qué te quedas? Buena pregunta. Castelar. Castelar es lo más cheto, ¿no? Toda la vida. Sí, Claro. sí, claro que sí. Muy bien. Daniel, Te- ¿qué está te pasando? cuento. Sí. Te cuento, tengo 30 años, 12 años de mi vida laburé en mi trabajo actual y quiero dejar todo, la arenga es eso, quiero dejar todo para dedicarme al tatuaje. ¿Para que te Quiero tatúen a tatuar. vsé o para tatuar? Ah, No, porque No, soy ya sé, tatuador soy un también. pelotudo. ¿Qué es lo que más te gusta tatuar? Buena pregunta. Bien, Juli. Tradicional, neotradicional, esos son los estilos que más me gustan. ¿Y de qué trabajas, Daniel? Soy empleado administrativo en Congreso. Si te vas, ¿te llevas indemnización? No. No lo sé, no lo sé. Tiene que Pero arreglar. ¿sabes qué, Daniel? Hay que- ¿Sabes qué, Daniel? ¿Qué te Decime, importa? ¿Qué te importa, Daniel? Si tu pasión es el tatuaje, si tu pasión es tatuar,
¿Qué carajo te importa la indemnización, Daniel? Estás con tu novia en La Matanza, tu novia te va a bancar, vos la vas a bancar a ella, vas a tatuar, que es tu pasión. ¿Te vas a pasar la vida haciendo lo que no querés o haciendo lo que querés, Daniel? Tenés 30 años, es ahora, hermano. Dale, vas a tu jefe, le decís muchas gracias por estos putos 12 años, pero ya vas con la cosa para tatuar y le decís, mirá, ¿querés que te haga un tatuaje? Te lo hago ahora, pero te lo cobro por cómo me trataste en todos estos años. Dale, Daniel, dale. Tatuale, chao, tatuale tu No, ey. jefe, al jefe. No insulten más. Pero es el Pensé que jefe. era para que... Sí. Sí. ¿Me podés mencionar en el Instagram? Así sube un poquito de seguidores. Sí. Que Ya. No tengo 400, no tengo ni 400 seguidores. ¿Cómo es la cuenta? Es Black Daniel Tattoo. Como el Jack Daniels, el whisky, pero es Black Daniel Tattoo. Black Daniel Tattoo. Black Daniel Tattoo. Quédate en el Congreso. Arroba, no. Arroba Black Daniel Tattoo. Ahí Tati lo está mirando. Tenemos que llegar a 1000. Dale, así lo empujamos a Daniel a hacer su vocación. Síganlo Dale, ya. dale. Pongan seguir. Cualquier cosa después dejan de seguirlo. Pero no, pongan Black Daniel Tattoo. Black Daniel Tattoo. ¿Cuántos tienen, Tati? Contestame, Tati. ¿Cuántos tienen ya? Black Daniel Tattoo. Di seguido que le tatúe cualquier cosa tiene? en cualquier Ya lado. pasaste los 400, boludo. Bien. Vamos, me Black está bien. Daniel Tattoo. Tenés que llegar a 1000. bien. A 1000 tenés que llegar. Dale, papá. Black Daniel La Tattoo. tatúa Julieta, la tatúa Julieta. Le hago un Dale. regalito. Ey. ¿Qué le gustaría, qué te gustaría tatuarle? Le tatúo al Chavo Fuchs, ahí que laburaban juntos en Teis Esporas unos Al años. Chavo Fuchs, tatuame Bueno. acá, en el omóplato. ¿Por qué no Perfecto. toda la espalda el afiche de la novicia rebelde, el original? Me Toda la gusta. espalda. Apa, Toda la espalda. Me gusta. Che, tenés un par de buenos tatús nerds. Veo acá los supercampeones. Bien. Ese es para se lo hizo un jugador de Boca, de futsal de Boca. Muy bien. Pobre. Un abrazo. Ya llegaste a 800. 800 Muchas gracias, seguidores, chicos. Daniel. Gracias. Un abrazo quiero. grande. Muy bueno el programa. Muy bueno. ¿De qué va a hablar el Chacal hoy, Matías Lertora? ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar de estrenos. Seba, voy a hablar de. las cosas- Dame uno. Te doy uno, Succession. Obviamente, 3. temporada 3. ¿Cómo arrancó? Espectacular. ¿Sí? Droga esta serie, la amo, Ah, me encanta. Necesito más tiempo para verla, Me encanta. Chacal. Yo la dejé. ¿De qué se trata? Se trata de una familia Llegó a 1000 el tatuador, ¿eh? Bien, Vamos. vamos. Bien. que se odian, Juli, básicamente. Después te cuento Tipo bien, la de- pero la de Oprah. la serie arranca con No tanto. el máximo magnate del mundo. Sí. Con él, el Jeff Bezos, pero de ese que se va a retirar, se va a jubilar y tiene que elegir a uno de los hijos quien queda a cargo de la compañía. Bien. A último momento dice, no me retiro, mejor me quedo un tiempo más y ahí empieza la guerra por desbancar Por la a su sucesión. padre, por la sucesión, por eso se llama Succession. Y es una familia Se quería una casa. de multimillonarios donde se Juli. odian entre todos Obvio. y ahí empiezan a suceder un montón de cosas. Es difícil, cuando lo haces con guita, es difícil. Sí, Es difícil. sí. Para la ¿no? gente te dice ahí, bueno, si te cuna de oro. No es fácil No hacer es con fácil. mucha guita alrededor. No. Yo fui ahí a Villa del Parque, No, bien. Tienen un capítulo muy bueno Sí. que hablan sobre eso. Hay un capítulo ¿Sobre que Villa del Parque? Sí. se dedica a hablar de lo que es tener mucha guita. Mirá. De la Sí, en realidad, impunidad obviamente, de la tener historia es mucha- sobre un magnate y la familia, pero es sobre los vínculos, como las Exacto. grandes obras. Sí, Exacto. pasa que acá los Bien, vínculos. Seba, me hace En aplaudir realidad, él mismo. permitime, pero Sí. no solo sobre los vínculos, también es sobre el dinero. Sí, Ajá, esta- claro. y la y el serie. poder. Aplaudite, Ola, aplaudite Y porque el- porque y lo que el fútbol del Apla- ascenso. Y también. aplaudí. Sí, habla del fútbol del Aplaudí. ascenso. Bien, Pablo. Mañana está Pablo Fábregas en el Paseo de la Plaza, no se lo pueden perder, señoras y señores. Show En la up. sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza, Oblap hace Inestable. Mañana, música, comedia, acción, sexy. Mañana, a las 10 o a las 9, Oblap. 10:30 mañana. 10:30 de la noche, en el Paseo de la Plaza, Inestable, Pablo Fábregas. Te hace reír un montón. A mí me ¿De dolieron acuerdo? los cachetes de ¿Fuiste, risa. Chacal? Fui a verlo. Sí. ¿Con quién fuiste? Con mi mujer. Bueno, por fin, ¿no? Salió una vez con la mujer. Mirá lo que logró Inestable, ¿eh? Mirá lo que logró Inestable. ¿Viste? Bueno. Lo tenés que poner cuando hagas la publicidad, Dobla. Pero Muy bien. te hace preguntar un montón de cosas, Sí, Pablo. claro. No, parece un pelotudo, pero no, Ojo, la gente dice, yo viste que punto la verdad que eras un gordo boludo hasta ayer. No me lo digas. La verdad no daba 2 mangos. Pero bueno. Porque yo soy boludo. ¿Qué género te toca, Oblap, en el día de A mí hoy? el día de hoy me toca, no me gusta, no me gusta, A no me ver, gusta, no me a importa, ver, no a me ver, importa, a no me ver. importa. Canción para entrar a mi propio casamiento. Vamos todavía. No. Y mirá si te casás, Oblap, si No conseguís creo. una novia y te casás. No, ya la mujer de mi vida está y no, hemos decidido no casarnos. Pero si te casas, O un novio. La mujer de mi vida ya está y hemos Bueno, pero decidido tal no vez te casarnos. enamoras. Un día.
¿Te puedes enamorar? Sí, La verdad, y mañana pará. puedo morir, Sí. pero vos... No, toco no, mármol. no, toco toco mármol. mármol. y Pará. que fuese mármol, Igual no sirve nada. me sorprende vos que seas tan cerrado. Sí. Porque vos sabés lo que puede pasar. Claro. Hoy salí, mañana Hasta salí de la hoy. función y hay alguien esperándote y es un flechazo. Y Bueno. justo hay un Elvis ahí que lo quiere casar. Lo que yo digo es, uno no planea la vida en base a todos estos imprevistos. Bueno. La toma recién es hermosa. Sherman volvió a ponerla. La cabeza de Sebo y yo me asomaba de fondo. La mejor toma hasta el momento. Igual que feo que le hables Sí. así al director, volvé a ponerla. Ahí Pará, no va. sos el Excelente. rey acá que No, sí. no, Mirá de qué hecho lindo no la está plano. poniendo. Mirá. Pero no importa, Sherman. Es como Neo en Matrix. Lo que Ahí digo está. es, uno, ves, ahí estoy. Lo enchufan ahí atrás. Bien, Juli, me encanta tu referencia. Lo que digo es que uno no planea la vida en base a esos posibles imprevistos. Uno Bueno. se basa en lo que Está tiene bien, más concreto. Está bien, está bien. Pero decir ya no me voy a Sí, casar, claro. ¿qué sabés? Nunca digas nunca, ¿Qué como sabés? dice la No, no, canción. casarme te diría seguro que no. ¿Qué sabés? No, mañana te haces religioso. No, te ofrecen un fangote de guita por casarte. Eso, tú un canje Me caso. espectacular. Sí, Me claro. 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 Todo rúcula. Sí. Me caso. Barrani. Me ¿Te caso. hablo o no te hablo? No me Dale. hablé. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Son las arengas de vuelta y media, pero ¿quién habla? Hola, ¿Quién habla? soy yo, soy Pato, porque antes contesté yo como una boluda. Bueno, te Hola, pedimos Pato. mil disculpas, Pato. ¿Qué está pasando, Pato? Bueno, mira, yo soy Pato, mi esposo llamó hace 2 semanas, se llama Nico. Sí. Somos los que tienen muchos hijos. Pato, sí. ¿Ya tuviste familia? ¿Ya pa- tuviste el ¿Ya quinto? tuviste, ¿Estás embarazada de Pato? vuelta? No, tengo la cesárea este miércoles que viene, Ok. Ay. el miércoles 27. Sí. Entonces, yo le quería dedicar la arenga a él, porque está bien, yo me voy allá al Mater Day, voy a estar 3 días medio ponerle de vacaciones, que me van a venir a servir la comida, me Más van a o limpiar menos. toda la Vacaciones habitación. es otra cosa, Sí, Pato. sí. dale. Bueno, sí, pero es como, yo voy a estar como mucho, con un ritmo mucho más tranqui para poder recuperarme, pero él se va a quedar acá en la casa con los 3 nenes, con el trabajo. Ah, yo pensé que y tenían con- 4 y iban por un quinto. Tienen 3, van por un cuarto. No, el quinto Claro. es después, cierran en 5. No, Ah, cierran en 5. Cierran en 5. Muy bien. Entonces yo le quería dedicar la arenga a él, Pato. que bueno, sí, Pato. Pato, van a tener Sí. un nene, ¿no? un varón, sí. ¿Y cómo viene hasta ahora la cuenta? ¿2 nenes, una nena? ¿Cómo? Tenemos una nena de 4 y un nene de 3, un nene de 1 año y 5 meses y después, bueno, se viene Rafa. De solo Ahora el escucharlo ya no 27. puedo Sí, dormir. sí. La gente lo que debe ser vivir. Si ya de escuchar todos esos pibes no puedo vivir. Rafa va a nacer el 27 de octubre. Igual Sí. que Matías Martín. Igual que Juan Vamos. Pablo Varsky. Igual que Quique Saco. Igual que el Tano Facini. ¿Por qué No, sabes eso no- eso? Porque Matías lo dice todo el tiempo. Yo- Ustedes no escuchan a su compañero. Yo después Malos soy el- compañeros. Yo soy el nerd después. Esto es increíble. Pato, ¿Qué? trabaja en una cornicería. ¿Conocés esa canción? Sí, Calamaro. Sí, es de Morris en realidad. La versionó Calamaro después. Pato. Mucha pelota que está el señor. Vamos a. No, Está el somos señor. una radio periodística informativa. ¿Qué voy a decir? ¿Mentiras? Está Voy a- tremendamente hinchapelota. No, está bien, listo. Anda a ponerte Listo. mocasín. Hoy es jueves entonces. Hoy es jueves, son las 3 de la ¿Querés que te tarde. traiga la palangana para que te saque los Hoy, callos de los pies? hoy es jueves y son las 3 de la Traele tarde. la palangana y No, la, está bien. la piedra chica, Bueno, vieja. hablemos sin rigor, que cada uno, dale, también es de Calamaro el tema. La piedra- Que vaya Calamaro a Sadaica a ver si lo cobra. Dale, es de Calamaro, dale. Por Dios, che. Chacal, ¿tengo razón o no? Objetivamente tenés razón. Y sí, ¿Estos son los del bollón? este es Morris. Sé respetuosa. Che, Pato está del otro lado y va a Pato, ¿a quién querés que cualquier- arenga? ¿A tu Sí, marido? lo que pasa es que usted va muy rápido y yo me quedo tipo, Claro. estoy así como con las hormonas Nico. todavía que se me están ordenando. Nico, esta arenga es para vos, hermano. ¡Vamos, carajo! Pará, baja la voz. Te vas a quedar en esa casa, que es un infierno. Esa casa es un infierno, con esos 3 pibes. El consejo para esos 3 días, Nicolás, mientras tu mujer se va a parir el 4º hijo. Uf, qué decisión tomaron. El consejo es azúcar, tecnología, televisión, harinas, anarquía total. Que cada pendejo haga lo que quiera en esa casa, Nicolás. ¿Se pueden escribir las paredes? Se pueden escribir las paredes, se duerme a la hora que quieren, se despiertan a la hora ¿Se que tienen quieran. que bañar? No se bañan nada. ¿Van al Cada colegio? uno hace lo que quiere. ¿Al colegio va? ¿De qué colegio me hablás? Cierren los colegios. Basta, Nico, basta. Quisiste tener hijos, hay que educarlos encima. Basta, loco. Abrazo grande, muy bueno el programa. Muy bueno. Suerte con el parto. Bueno, un beso, gracias. Pará, Seba, ¿te puedo pasar un chivo que tengo que mantener 4 pibes? Claro, decime, Pato. Nosotros tenemos una marca que se llama Es una Fiaca, ¿Sí? que tenemos un Instagram para que la gente nos mire y nos siga como a Black Daniel, que ahora lo estamos siguiendo. ¿Sí? Ajá.
Y eso. ¿Y eso qué es venden? todo. ¿Qué, puff, venden? Hacemos productos tipo de marroquinería, entre otras cosas. ¿Una matera que se guarda con una lonita? Sí. Me dejó sí. una... ¿Cómo es? Es una fiaca. Es una Es fiaca. una fiaca. Suspendan. Vamos, ¿Cuántos que hay que seguidores mantener tiene? a Es los una fiaca. pibes. ¿Cuántos seguidores tiene? Estamos en 15.000, le estamos metiendo ahí bien. garra porque hay que... Bien. Bueno, tenemos que llegar a 20.000 hoy. Vamos. Es una, Vamos, sí, vamos. arroba es una fiaca. Una fiaca. Arroba es una fiaca. Arroba es una fiaca. Dale. Bueno, después les voy a escribir. Arroba es una fiaca, señoras y señores. Vamos. Sigan a Pato y a Nico que tienen más hijos. Dale. Un abrazo, los queremos un montón. Y nosotros los queremos a Listo. ustedes. 15,3 seguidores ya, dale. A cerrar la fábrica. Abrazo. No, déjalo, si quieren tener más obvio. familia. No, No, la que- fábrica, para tener familia Ah, tiene que cerrar después sí, abrir es de verdad. vuelta. Tenés razón. Muy bien. Quiero saber qué me va a tocar, Obla, hoy en el género musical. Ya mismo. Obla, ¿qué te tocó a vos? A mí me tocó No, no te tocó canción nada todavía. con la que quiero entrar a mi Ah, sí. casamiento. Al En Chacal. caso de casarme. A mí ¿Y a mí? todavía no tocan. A Sebastián le toca canción para cantar a los gritos en la duquia. Muy bien. La semana pasada. Muy bien, canción en la ducha. Muy Sí. bien. Uf, qué programa el del día de hoy, señoras y Tremendo. señores. Prepárense, prepárense, Sí, prepárense. sí. Viernes 22 de octubre del 2021, somos Vuelta y Media. Ya un clásico, las arengas de cada viernes. Hace calor. No hace calor. Sí, hace calor. 21:06. No, está lindo. Está lindo, hay vientito lindo ahora. Está bien. Está lindo, está lindo. Está lindo, ¿o Sí, no? está bien. Bien, las malas. Ya tengo mi entrada al casamiento. A tu lado. ¿Te Buenísimo. vas a casar? No, pero si me pone un montón. No, pero tengo mi entrada. Antes de entrar, antes de la canción que voy a elegir, Sí. voy a proyectar bien grande nuestro CBU. Así empieza. Excelente. Bien, Pablo. Lindo. Un CBU. Igual lo tenés que dejar un largo rato porque son muchos números. No, Abajo el el alias. alias. El alias. Ah, Abajo el ok. alias Yo que tengo se llame Bien. INE.Pablo, poner. Claro, sí. Bien. Sí, Punto Cebu. sí. ¿Eh? Alguno que Obla. sea de que te acuerdes rápido. Si te casaras hoy, técnico, sí. o mañana, o en este Sí, tiempo, en este tiempo. Sí. tenés que elegir 2 testigos en el registro civil. Dos testigos de Qué buena registro. Que pregunta. dos Y dos- se pagan, ¿eh? 2 son gratis, 2 se pagan. Por iglesia no te casarías ni loco, ¿no? Ni a punta Bueno, de pistola. entonces. ¿Por guita? No, ni a punta de pistola. 3. No, No, punto de no. pistola o casate. Es feo. No dejes Tenés matarte razón. por eso. Sería una boludez, Bien. pero no, por guita tampoco, ¿no? 2 testigos en el registro civil, Obla. Dos testigos, sí. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían? No, y sí, eso quiero saber. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Benito, No puede, no tiene que puede, tener sí. más de 18 años. Más de 16. dos testigos. Chacal está casado, ¿no? Sí. Felipe, Tu sobrino. No Mi puede. sobrino. No puede ser de mi familia. ¿Cuántos años tiene? 36. Bien, vale. Bien. Felipe. Felipe. Mafalda. Cevita, Y. Cevita. Cebu. Cebu. Juli. CBU es parecido a Cebu. El conde Ezequiel Araduc. Bien. Muy bien. Un abrazo al conde. Un abrazo Sería al conde. testigo. ¿Por qué lo elegiste? Gran testigo el conde, ¿eh? Te ¿Por mancha qué? todo el cuaderno. Ahí Porque- donde firmás, todo con tinta. En queda un todo. evento donde no pasa Sí. nada, lo pones al conde, es como Y poner algo una va a pasar. granada. Muy bien. Ah, ok, algo va a Aparte, pasar. los testigos hablan, ¿viste? Dan unas palabras antes de Ajá. y el conde hablando. Muy bien. Pago Sí. por verlo. Chacal, ¿vos te casaste o no? Sí, claro. Ya lo hablamos. ¿Y ¿Qué quiénes son pusiste? tus testigos? Y ¿Fueron de cosplay o fueron No, tres amigos de, tres la, amigos? de la vida. Por uno garpaste. Por uno garpe. ¿Te casaste por iglesia también? También. ¿Por qué no Bien. 4? No, en realidad fueron 6 testigos. 3 y 3. 3 y 3. Bien. te creía ¿En nadie. qué año te casaste, Chacal? 2015. ¿Ya nos conocíamos? No, fue unos meses después. Yo ingresé. Solo casados tomaba Seba en esa época. sí, ¿no? 2016 ingresé. Hubiéramos ido al casamiento si te casabas. 100% Obvio. fiestón. Fiestón Y espectacular, si ¿eh? Seba y Pablo te regalaban un monólogo. Seba de Caro hizo el monólogo de ¿Estuvo bueno? casamiento. Muy gracioso, Muy claro gracioso. que sí. Y Diego Fernández también. Muy bien. ¿Y no los pusiste de testigos a ellos? No. ¿Se los pediste o te ofrecieron ellos el material? Se los pediste. Te los pediste. No, Qué no, flojo, te ¿no los los elegí de pediste. testigo y le pedís monólogo? Sí. Ah, bueno. Pero estuvo muy bien. Ah, bueno. ¿Lloraste? Bueno. Sí, un montón. Yo soy muy llorón. ¿Te volverías a casar? No, es un quilombo. Muy bien. Muy Las bien. palabras del Chacal Matías Lertora. ¿Recuperaste algo del dinero que invertiste? Ni en pedo. No. Nada. Nada. Hay que tener amigos de guita, Chacal. Hay que tener Eso amigos sí. de guita. Por lo menos Bien. 2. 3 veces fui testigo, 2 están separados. Piénsenlo si me quieren elegir de testigo. Hasta ahora el 66% afuera. Malísimo. Pero el más añejo sigue casado. Mi primer testigo Es sigue cierto. casado. Bien. Es cierto. Pareja explico? abierta. Yo también fui testigo Sí. y está casado. Como Arturo Bonín. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches, soy Alain. Aladín. Aladín. No, Alain, como Alain Delon. Muy bien. Ah. ¿Qué haces, Ah, bien, Alain? claro. Aladín, le dije. ¿Todo bien?
¿Qué sé yo, Alain? Acá la vida, contento. Vuelvo al teatro hoy. La verdad que estoy contento, Alain. Sí, la verdad estamos todos contentos que vuelva. Gracias. Oh. Así estoy menos en casa, ¿no? Y sí. Muy bien. ¿A qué te dedicas, Alain? Mira, esta no creo que te la hayas encontrado todavía. Remisero y árbitro de fútbol. Te amo, Alain. Te amo, Alain. Buena combineta. Si fueran dos gustos de helado, Es raro, ¿no? remisero y árbitro de fútbol. Muy bueno. Alain, ¿en qué liga dirigís? En la Liga Amateur Platense. Ah, jugó la Brujita Verón en un momento ahí. Sí, en el Club Bransen. Ajá. ¿Y mañana dirigís, por ejemplo, Alain? Sí, mañana toca juveniles y el domingo mayores. Escuchame. Lindo nombre para putear para árbitro. ¡Alain, la puta que te parió, Alain! Es lindo, ¿no? Como árbitro. Aparte Sí, Salense. la- que- Alain, a ver, vamos a hacer un cuestionario breve de árbitro. Sí. ¿Te quisieron sobornar alguna vez? Sí. ¿Lo aceptaste? No, ¿Con qué te quisieron sobornar? ¿Un asado, buena guita? ¿Qué? lo que te puedas imaginar. Plata, comida, No, pero nos podemos imaginar un montón de cosas. ¿Y los otras denunciaste? cosas que por ahí no se pueden decir en radio. ¿Denunciaste a Alain? ¿Qué no se puede decir? Neumáticos. No, queda todo ahí. Pero no es Lo que que pasa en la cancha queda en la Bueno. cancha. Para mí denunciarlo te estás comprando un problema. Un laburo. Sí. Alain, ¿te pegaron alguna vez? Sí, lamentablemente. ¿Y quién te pegó? ¿Un jugador, familiar de jugador, hinchas? No, jugador. Jugador. Muy bien. Qué locura igual, ¿no? ¿Lo mandaste a fajar? Y es algo que lamentablemente pasa en el fútbol. Claro. Tratamos de erradicarlo a la violencia, pero bueno, Alain, queda fuera de nosotros. ¿va mucha gente a la cancha? ¿Es con público? Sí. ¿Tienen hinchas los equipos? Sí, Bien. la gente va a hinchar en contra nuestra, no a alentar a los clubes. Siempre es en contra del árbitro. El árbitro entra a la cancha y ya lo están chiflando. La asociación Tremendo. de árbitros podría tener un grupo de mafiosos que te vayan a romper. Claro, pero ¿qué festejas Está- cuando cobra bien lo un estamos lateral? va? preparando. No, Los lo que ar- digo lo- es, vas a la asociación de árbitros y dices, che, me quiso pegar, acá está la foto del chabón. Ah. Y van 6 grandotes y le rompen las No, piernas. No, Es está la bueno. barra brava. Los es nuestra árbitros, barra brava. los árbitros de primera van en patrullero, ¿verdad? Van hasta la Sí, comisaría sí. y de ahí los llevan a la cancha. Ustedes no. El tema es que a la vuelta tener que volver en patrullero. Claro. Ese es el problema. Claro. Muy bien. Alain, Está bueno el laburo, ¿eh? ¿y vos como remisero, te llevás vos a la cancha y te cobrás? Muy Buena. Sí, lamentablemente tengo que llevarme a mí y a mis compañeros. Claro, vas con los jueces de línea. ¿Tienen cuarto árbitro asistente también? Sí, generalmente sí. ¿Y tienen el auricular? ¿Se hablan por ahí? No, sabes que no, si tenés a alguien de que por favor nos quiera donar un par de intercomunicadores, Bien. estaremos recontra agradecidos. Ok. Posta que hoy en día está muy caro para lo que podemos llegar a alcanzar Y nosotros bueno, siendo amateurs. que la asociación de ustedes se los garpe entonces. No, callate, que sabés hace Bueno. cuánto estamos pidiendo y no alcanza, Bien. no alcanza. Te digo algo, Están igual te voy a carísimos. dar un datito corto. Las pilas cuestan 100 mangos cada una. Claro. No solamente por la fila, vienen de afuera. Mm. Alain, ¿para qué la arenga, Alain? Y mira, ahora tengo que llevar una mensajería, estoy en Capital, pero soy de La Plata. Tenía que llegar a las 6 de la tarde, estoy hace 20 minutos en el teléfono esperando que me toque. Y bueno, y ni hablar lo que me queda el fin de semana. Con la Alain. lluvia de esta mañana va a estar Alain, tremendo. Alain, sos un ejemplo, hermano. Tenés 2 laburos, hermano. Sos un ejemplo, Alain. Ahora vas a hacer tu viaje en remis y este fin de semana vas a dirigir y vas a dirigir bien, Alain. Vas a cobrar un penal, vas a ir corriendo a señalar el punto y es penal. Lo cobraste bien, Alain. Y te van a venir a protestar y vos le decís, váyase de acá. Usted sabe que fue una, váyase de acá. Te vas a seguir discutiendo y lo vas a molestar, Alain. Y después el domingo vas a tener un partido. Y uno a los 5 minutos, como el de River, va a pegar una patada y lo vas a echar. ¿Qué es esa cosa? No, ¡Afuera! como van 5 minutos no se puede echar. Sí, pega una patada para echarlos. ¡Que no! lo echa. ¡Afuera! Afuera, Alain. Se va usted de acá. Váyase. Dale, Alain. Mucho Vamos. huevo. Y si el día de mañana te toca dirigir a Atlanta, le vas a cobrar 2 penales a favor. Vamos, Alain. No. todavía. Hasta ahí Es estaba relator la también. arenga, hasta ahí estaba la arenga. Sí. Bien. Para eso tienen que llegar al área, ¿no? Un abrazo grande, Alain. Muy bueno el Amarilla programa. para Pablo. Muy bueno el programa, Alain. Muy bueno. No, como siempre, muy bueno. Gracias por atender. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias. Le falta el género al Chacal, a Matías Lertora. Sí, vamos. Y ya arrancamos el programa con una canción hermosa el día de hoy. Prepárense. Chacal, ¿qué le tocó? ¿Qué me toca? Canción que quiero que suene en mi cumple. Hermoso. Perfecto, hermoso, Chacal. genial. Muy linda. 5 de la tarde, 42 minutos en la República Argentina. La agradable temperatura de 19 grados, 1 décima. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media.